Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden ustedes que al final de este programa pueden encontrarlo completo, o pueden encontrar apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar ustedes en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, María Luisa Rosell, la corresponsal de Radio Programas del Perú. Bienvenida, María Luisa, a esta mesa. ¿Qué tal, Juan Carlos? José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, bienvenido también. Gracias. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Gracias. Quería empezar con María Luisa justamente porque, a propósito de las últimas elecciones que ha habido en distintos países, la más reciente de ellas en el Perú, y de elecciones como las de finales del año pasado, presidenciales en Argentina, y elecciones como las legislativas en Venezuela el pasado 6 de diciembre, hay un artículo, ha habido varios en la misma línea, pero hay un artículo de Enrique Toussaint en el periódico mexicano El Informador. Y el señor Toussaint hace un recuento de lo que ha pasado electoralmente en América Latina y señala cómo está cambiando el paisaje político en el continente. Dice Toussaint, en Argentina ganó Mauricio Macri las elecciones, se posesionó en el mes de diciembre, y con ello puso fin a 12 años de kirchnerismo, de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. En Venezuela, el 6 de diciembre hubo comicios legislativos y ganó arrolladoramente la oposición al gobierno del presidente Nicolás Maduro y del chavismo. En el Brasil, la presidenta Dilma Rousseff ha sido apartada por 180 días del cargo y está sustituida por su vicepresidente Michel Temer. Ella es del Partido de los Trabajadores, él es del PMDB, un partido de una línea política distinta. En Colombia, manifiesta el señor Toussaint, perdió las elecciones, o ya se acabó el periodo como alcalde de Bogotá de Gustavo Petro, hombre de izquierdas, y entró otro que se llama Enrique Peñalosa, que no es exactamente un hombre de izquierdas. En Chile, Michelle Bachelet ha tenido que cambiar su gabinete, de cierta manera ella es socialista. En México acaban de ganar 7 gobernaturas de los 32 estados que hay en el país, los opositores al PRI. En algunos casos ha habido un auge del PAN, el partido de derechas. En Guatemala ganó un comediante de derecha las elecciones, Jimmy Morales, después de que saliera Otto Pérez Molina. En Ecuador está pasando lo mismo en Quito. Y en el Perú, los dos candidatos que llegaron a enfrentarse por las elecciones presidenciales, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, han sido considerados en cierto modo como de derechas. Aquí la pregunta es, ¿giró América Latina para la derecha? Bueno, yo creo que los dos ejemplos más claros donde fracasó la izquierda, y por eso vemos que el panorama está cambiando, probablemente influenciados por eso y por otros factores, son en Venezuela y en el Brasil. Yo creo que la gente ve lo que ocurre en este momento en Venezuela y tiene terror a cualquier aventura populista que se asemeje o que se parezca a lo que ocurre en Venezuela, primero con Chávez y ahora con Maduro. Y en el caso de Brasil, que es el caso más triste y más dramático, digo más triste y más dramático porque entró un gobierno de izquierda que promovía unos grandes cambios, inclusión social, reducción de la pobreza, que en gran medida se logró en el primer gobierno de Lula, pero luego fue una gran mentira cuando los brasileños descubrieron que el Partido de los Trabajadores y Lula estaba involucrado en semejante escándalo de corrupción. La corrupción en Brasil, así como ha ocurrido en otras partes, creo que ha sido una de las grandes razones por la que la gente ha dicho, bueno, izquierda, ¿de qué izquierda estamos hablando? Y en el caso concreto del Perú hay un resurgimiento de la izquierda que es bastante importante. La candidata Verónica Mendoza, que es del Frente Amplio, casi gana la primera vuelta, casi pasa la segunda vuelta, le endosó el apoyo a Pedro Pablo Kuczynski y veremos qué pasa en el 2021 cuando sean elecciones presidenciales otra vez en el Perú. Así que es importante ver la presencia de la izquierda en algunos casos en América del Sur con grandes desastres y en otros todavía una interrogante. El auge del PAN en las elecciones regionales en México permite apoyar esta tesis de Enrique Toussaint de que está cambiando América Latina hacia la derecha. Bueno, en general yo te haría un primer comentario macro, ¿no? Que sería que primero, qué bueno que estamos celebrando la alternancia en América Latina, ¿no? Creo que el tema sea que los gobiernos están cambiando, ¿no? Hay opciones políticas y que aparentemente esta era de las juntas totalitarias de Sudamérica o de países donde había un candidato único a la presidencia, vaya, no había ya incertidumbre política, pasó ahora sí a lo que es un verdadero periodo de incertidumbre. En el caso de Perú, que mencionaba María Luisa, un final de fotografía literalmente, ¿no? Y estamos viendo también en estos países, en el caso de México un panorama más complicado porque en el caso de estos triunfos que mencionas del PAN de centro derecha, estuvo acompañado del PRD de izquierda en 3 de las gubernaturas que ganaron estas elecciones del 5 de junio. Entonces, yo veo que hay una constante, ¿no? Como un fin de ciclo en América Latina que tiene que ver
primero con la primera llegada de esta ola roja a la región, ¿no? Que tuvo que ver, en mi opinión, con lo que era visto por muchos, con esta distancia, esta percepción de que las élites neoliberales de la región, las oligarquías de muchos de nuestros países, estaban desconectados de los problemas de la sociedad, ¿no? Y cuando ves este empuje de estos gobiernos populistas, buscan retomar las banderas de las reivindicaciones sociales, de la igualdad, de la lucha contra la pobreza. Y en efecto, esto es el gran estado de bienestar ingente que se crea y que empieza pues sacar a más de 70 millones de latinoamericanos de la pobreza. Vimos programas de combate a la pobreza muy efectivos en Brasil, en México, que prosperaron y siguieron incluso a pesar de que hubo cambios ideológicos. Pero luego llega esta era de los problemas en las materias primas. Los países que exportamos petróleos, como en el caso de México, vemos caer nuestros ingresos. Otros países que exportan materias primas a Europa o a Asia ven caer sus ingresos. Y este estado de bienestar pues se enflaca, ¿no? Queda anémico. Obviamente creo yo que estamos viendo un reflejo de esos cambios cíclicos económicos en la esfera de la política, donde justamente se está traduciendo que estos gobiernos que llegaron con estas reivindicaciones sociales ahora no tienen el dinero necesario para mantener ese tipo de apoyo a ese estado de bienestar, y entonces viene una ola, un tema pendular hacia los gobiernos que tienen otro tipo de propuestas. Yo creo que sigue habiendo en la región tres áreas importantes que ve la ciudadanía. Tiene que ver, por una parte, con la eficiencia de los gobiernos para entregarles resultados económicos. Obviamente el caso de Venezuela que mencionaba María Luisa es el caso más estrepitoso de que eso no se está dando. Tiene que ver también con temas de gobernabilidad, que se vea que hay rendición de cuentas de los gobiernos. La percepción simplemente de corrupción o de mal manejo o de falta de transparencia tiene un impacto obviamente en los desenlaces electorales. Y finalmente el hecho de que lo que llama aquí el psicólogo estadounidense Barry Schwartz de Paradox of Choice, tiene más opciones la gente. Antes había un partido, hay todavía un país donde no tienes opciones políticas, y ahora la gente tiene las opciones de buscar y está viendo que su voto en efecto cuenta, en efecto está siendo tomado en consideración por los procesos políticos y le da la posibilidad, digamos que de experimentar. Creo que esta oleada está dándose en este mismo contexto. Yo no me aventuraría a hacer un juicio final lapidario de que ya llegó la centro-derecha o la derecha, porque tampoco veo que son derechas, ¿no?, radicales, no son más bien gobiernos centro-derecha, pero en este momento creo que ese es el panorama de la región. No son derechas radicales. En Colombia, por ejemplo, gobierna el presidente Juan Manuel Santos, que reemplazó hace 6 años al presidente Álvaro Uribe. Santos era su ministro de Defensa. Uribe considera que Santos lo traicionó, pero es verdad que, aunque el gobierno del presidente Santos ha puesto en marcha una negociación con la guerrilla, con las FARC en La Habana, tampoco puede ser considerado un gobierno de izquierda. Santos, en cierto modo, es un presidente de centro, para algunos de centro izquierda, para otros de centro derecha. En cuestiones de comercio y de economía puede ser un hombre pues muy de centro realmente. Depende del día, en el caso de Juan Manuel Santos. Pero en el año 2014, por ejemplo, el periódico Guardian pronosticó el fin de la derecha en América Latina, porque había salido Calderón, había salido Sebastián Piñera en Chile, había reemplazado a Juan Manuel Santos, que es más moderado, a Álvaro Uribe, y había pues esta serie de líderes como Cristina Fernández de Kirchner, la dupla Lula-Dilma en Brasil, etcétera. O sea que se sentenció el final de la derecha. Yo lo que creo que ha sucedido, y hay una teoría que dice que cuando la economía va bien, triunfan los gobiernos de izquierda, y que cuando hay crisis llegan los gobiernos de derecha, y eso es cierto en esta coyuntura en América Latina. Durante muchos años América Latina vivió un doble boom, el boom del consumo chino y el boom petrolero, y eso permitió a los gobiernos que estaban en el poder de sacar una gran cantidad de personas de la pobreza. Y esa nueva clase media, creo yo, en América Latina no vota por los lados ideológicos. En términos generales, la mayoría de los gobiernos, y Chile es un ejemplo perfecto, siguen las economías de mercado, siguen un libre comercio, la apertura económica, la invitación a la inversión extranjera, y eso no cambia tanto. Y la derecha, quizás por esa crisis que vivió al principio o hace unos años, se redefinió en términos un poco más sociales, si están a favor del aborto, si están a favor o en contra del matrimonio gay, si están a favor o en contra de otros temas de carácter social. Pero lo que pasa es que esa nueva ciudadanía que ha salido de la pobreza, que es más que está conectada con estos aparatos y que está interesada en participar en política, no pide necesariamente izquierdas o derechas, pide mayor participación, pide fin a la corrupción, que ha sido una gran decepción de la izquierda en América Latina, pide oportunidades de educación, oportunidades de empleo y oportunidades para vivir en ciudades seguras. Entonces creo que el péndulo no necesariamente se mueve entre izquierda y derecha, el péndulo se mueve más entre disponibilidad de recursos, disponibilidad de participación ciudadana y el exceso de populismo. Y creo que en ese caso el populismo ha fallado por excesos ideológicos, por excesos culturales, por represión,
porque ha terminado reprimiendo la ciudadanía, los medios de comunicación, la inversión privada y en general la libertad. O sea que creo que eso es una situación que es bastante pendular. Y sin embargo creo que estamos viendo paradojas todavía que son muy tristes, ¿no? Mencionaba Moni a los jóvenes. Todavía estamos viendo que los milenarios, ¿no? Los jóvenes que tienen entre 18 y 29 años, tienen las tasas más bajas de participación política. Hay una brecha todavía entre el uso de las tecnologías y el hecho de que esto haya permitido que estas nuevas clases medias, un poco más ilustradas, porque hay mejores niveles y oportunidades educativas en la región, no se han traducido necesariamente en que llegue una nueva camada de jóvenes votantes a los procesos políticos. Lo estamos viendo en Estados Unidos, incluso con las comunidades, por ejemplo, latinas que vienen de América Latina. El nivel de participación de 18 a 29 años es el más bajo y en nuestras regiones sigue siendo el mismo proceso. Yo creo que también es un tema que debe ocupar a los gobiernos, ¿no? Ver cómo jalas a estas nuevas generaciones de tal manera que lo que ahorita es una pujante democracia se persiste y se convierte en una tradición de las nuevas generaciones también. Yo creo que ahora es más difícil ponerle rótulo a los líderes. El caso perfecto es el caso del Perú. Keiko Fujimori, hija de un dictador de ultraderecha, ahora se ve como la representante de los más pobres, mientras que Pedro Pablo Kuczynski, que es un hombre moderno, tecnócrata, ahora entonces es percibido como ser más de centro derecha. O sea que yo creo que esos rótulos van cambiando con el tiempo. Ya regresamos a Club de Prensa. Seguimos en Club de Prensa de NTN 24 desde Washington. Pepe, aquí en Estados Unidos la campaña presidencial está al rojo vivo de verdad. Ya el virtual candidato del Partido Republicano es Donald Trump. La virtual candidata del Partido Demócrata es Hillary Clinton. El pasado martes la agencia The Associated Press dijo que Hillary Clinton ya había alcanzado el número de 2.383 delegados a la convención en Filadelfia entre el 25 y el 28 de julio, precisamente del Partido Demócrata. El presidente Barack Obama, que es demócrata, en cierto modo ha apoyado ya a Hillary Clinton abiertamente, aunque ha tenido mucho respeto por Bernie Sanders, el senador de Vermont que estaba compitiendo con la señora Clinton. Pero ya es latente el apoyo de Obama a Hillary Clinton. ¿Usted cree que le va a funcionar a Hillary como candidata el respaldo de Obama de aquí en adelante? Y que le va a funcionar las críticas de Obama a Donald Trump, que él además las ha venido haciendo desde hace varios meses, casi desde hace varios años. ¿Eso será útil para Hillary Clinton? Como diría un cubano, hasta cierto punto. Yo sí creo que es un activo muy bueno para los demócratas, Barack Obama. Estoy convencido que uno de los principales errores estratégicos que hizo Al Gore en la campaña que concluyó en las elecciones del 2000 fue distanciarse por completo de Bill Clinton. De la misma manera que Clinton encabezó el periodo de prosperidad y bonanza económica más prolongado en la historia moderna de Estados Unidos, creo que Obama tiene las credenciales para decir, yo saqué al buey de la barranca. Confrontó la peor crisis económica, recesión económica desde la Gran Depresión de los años 30 y puso al país al borde de una virtual recuperación. Ya estamos hablando ahora sí de la normalización de la política monetaria de Estados Unidos después de 9 años de estar virtualmente en tasa cero. Ha traído un nivel increíble, exponencial de creación de empleos, ¿no? Y yo creo que regresamos a la máxima que preguntaba Ronald Reagan cuando hacía campañas, ¿no? Los estadounidenses se pueden preguntar, ¿estás mejor o estás peor? ¿Te puedes meter las manos a los bolsillos, estás mejor o estás peor, ¿no? Y creo que en ese sentido, el hecho de que él se presente, y creo que con el binomio de Bill Clinton, de ser dos presidentes demócratas exitosos en lo económico, solo puede tener factores positivos para un partido demócrata que sigue siendo el partido de las minorías, el partido de los vulnerables, el partido de las clases medias, ¿no? Y no está identificado con los conservadores y que creo que se ha acentuado cada vez más de los republicanos como el partido elitista, el excluyente, el de los hombres blancos y el de la gente con dinero. En la medida que él pueda transmitir ese mensaje, creo que va a ser un factor positivo. La otra cara de la moneda es que creo que enfrascarse en una guerra de palabras, ¿no? Así sean tácitas, como ya hasta el momento ya lo empezaba a hacer con el discurso nativista, excluyente de Donald Trump, no sé si necesariamente es lo más bueno para el Partido Demócrata. Yo creo que la clave del éxito del Partido Demócrata es tener un mensaje positivo, sí responder cuando haya difamaciones, mentiras, ¿no? Ofuscaciones abyectas, como lo ha hecho Donald Trump con el caso de los inmigrantes mexicanos, del juez mexicano Gonzalo Curiel, de los musulmanes. Sí hay que confrontarlo, pero sobre todo tener un mensaje positivo. Creo que los demócratas tienen muchas cosas positivas que mostrar de lo que ha ocurrido. Leyes importantes que se aprobaron, como el Obamacare, a pesar del desprestigio que han querido endosar a los republicanos. Entonces yo creo que hay suficientes elementos para que Obama se convierta en una fuerza positiva y, muy importante, de unificación de los demócratas, porque hay que recordar que él fue muy polarizado en su combate contra Hillary Clinton para ganar la nominación en 2008. Es el mismo escenario entre Bernie Sanders y Hillary Clinton. Creo que son un buen ejemplo de cómo
se puede tener una fuerte pasión y posiciones discrepantes, pero son más los elementos que unen a los demócratas que los separan comparados con los conservadores como Donald Trump. ¿Va a beneficiar a Hillary Clinton el respaldo de Obama a lo largo de la campaña, o será que el señor Donald Trump le va a responder a Obama y los republicanos, sobre todo la gente que está muy escorada a la derecha, va a enfurecerse con Obama y esto puede en cierto modo llegar a ser un factor positivo para Trump? Lo que pasa es que aquí lo gran irónico es que el gran rechazo que genera Barack Obama es el gran apoyo que ha recibido Trump. O sea, Trump en cierta forma ha surgido en estas elecciones por ese rechazo que existe entre la población votante blanca en varias zonas del país, no solamente las zonas de los rednecks, como se conoce en Estados Unidos, sino que hay un rechazo muy subjetivo a Obama, a la persona de Obama, no necesariamente a sus políticas, sino a Obama como persona, por ser afroamericano, hay que decirlo con todas sus letras. Entonces yo creo que el que participe el presidente Obama beneficia de alguna manera, puede ayudar hasta cierto punto, pero coincido con Pepe en que el hecho de que los votantes blancos que apoyan abiertamente a Trump y están de acuerdo con todo lo que dice, aunque a unos nos parezca terrible, puede hasta cierto punto generar mayor confrontación. Por lo tanto, la participación de Obama en estas elecciones apoyando a Hillary Clinton tiene que ser mesurada y hasta cierto punto, y creo que no puede entrar en un tete-a-tete con Donald Trump, porque al final lo que terminaría haciendo Barack Obama es generar mayor discrepancia y mayor polarización en el país. Bueno, en primer lugar, creo que los Clinton le están cobrando el favor a Barack Obama, el favor que le hizo Bill Clinton en la convención demócrata, donde lo apoyó de una manera tan carismática y tan efectiva, y creo que llegó el momento de que Obama les pague por eso. Por otro lado, tiene un problema Hillary Clinton, es que últimamente los números de aprobación de Obama están subiendo en la medida en que bajan los de ella. O sea que el hecho de sacar al ruedo al soldado mayor de estas tropas, que es Obama, va a resaltar las debilidades de Hillary, y eso puede no convenirle en este momento. Le conviene con los donantes, no sé si con los votantes. Y por otro lado, ¿a quién va a convencer Obama? A los señores que hacen parte, como dice María Luisa, del ejército de Donald Trump, lo hacen basados en un odio a los demócratas, en un odio de lo que representa Obama y ha representado en este país, y todo el eslogan de Make America Great Again, volver a que Estados Unidos sea grande de nuevo, está basado en un presunto fracaso de Barack Obama. Entonces creo que como todo lo que le sucede a Hillary en este momento es un arma de doble filo que ella sabrá o tendrá que saber manejar. Obama ha prometido y ha demostrado ser un pato cojo bastante activo, y creo que su capacidad oratoria es notable y la pondrá al servicio de la familia Clinton. Sí, yo creo que la función que podría jugar políticamente Obama no es tratar de ganar votos de la gente de Trump, eso no va a ocurrir, pero sí creo que puede hacer consolidar el voto afroamericano, el voto de los jóvenes, que ahorita en este momento está con Bernie Sanders, ¿no? Y sobre todo algo más importante, que es ganar el voto de los independientes en media docena de estados que van a ser la clave de la elección, y que estamos hablando de Ohio, Pensilvania, en Florida, por ejemplo, también un poco Wisconsin, y luego en el suroeste, por ejemplo, Nevada, Colorado. En la medida que yo creo que Obama pueda traer ese voto duro que sí tenía, el voto de los jóvenes, el voto de los universitarios y el voto de los independientes a las arcas de Hillary Clinton, creo que su apoyo puede ser decisivo y crucial. Quiero cambiar de asunto y hablarles sobre un estudio que ha hecho la Fundación John S. y James L. Knight, una fundación de periodismo muy famosa, y además lo ha destacado el Pew Research Center, el Centro de Estudios de Investigaciones Pew, y llama la atención lo siguiente: según este estudio, el 62% de los adultos estadounidenses, y en este país hay 310 millones de habitantes, el 62% se informa por las redes sociales, el 62%. Y cuando se hacen los porcentajes, el 66% de esa gente se informa por Facebook, el 59% por Twitter, y luego hay otros como el 23% por Instagram. Llama la atención que al 67% de los ciudadanos en Estados Unidos, el 67% tienen página de Facebook, y además llama la atención pues estos altísimos porcentajes de la manera como se informan los estadounidenses. ¿Le llaman la atención estos resultados, o usted pensaba que era una cosa así?
Me llama la atención que sea tan evidente, primero, que la gente consume noticias por medio de las redes sociales. Dos, hay otra cifra interesante y es que la gente se entera casi por casualidad de las noticias mientras están haciendo otras cosas en sus teléfonos. Es decir, no siempre hay una búsqueda deliberada, como había antes, de tomar un periódico en la mano para informarse, sino que la información llega de una manera un poco más espontánea. Eso lo que dice es que uno se entera de las cosas que le quieren alimentar a uno y no necesariamente lo que uno quiere buscar, eso es preocupante. Y por otro lado, que la televisión está en declive, el radio también, la prensa escrita también, pero las noticias no. Hay un apetito todavía entre la población y está bastante dividido en edades y demografías por conocer lo que está sucediendo. La pregunta es ¿cómo? María Luisa Rosa. Yo creo que mirando estas cifras, probablemente uno de los medios que se pueda sentir mayor amenazado es la prensa escrita. Coincido con Muni cuando señala, claro, la radio y la televisión están sufriendo un bajón muy grande en los ratings de sintonía, pero probablemente la mayor fuente de información que deberían ser los medios escritos, que son los que hacen la mayor investigación, las que tienen el mayor espacio para la cobertura, son los que probablemente, según estas cifras, estarían confirmando que ahí es donde hay el gran bajón de lectoría. Pepe. Que 6 de cada 10 estadounidenses obtengan sus noticias de las redes sociales me explica muchas cosas en esta campaña electoral. Yo creo que hay una clave aquí, y es la palabra solo. Yo creo que si pensamos que 6 de cada 10 estadounidenses solo obtienen sus noticias de las redes sociales, sí, todos nos deberíamos de preocupar, la televisión, la prensa, los wire services, porque realmente sería una noticia muy preocupante. Yo creo que la realidad es de que, número uno, las redes sociales son una parte de la fuente de información en este supermercado de ideas que yo considero el periodismo, ¿no? Hay gente que entra a la página editorial y lee editoriales sesudos, fuertes, hay gente que lee el fin de semana los artículos de fondo de los grandes periódicos de Estados Unidos, etcétera, o de Europa, y hay gente que entra a comprar frutas y verduras, y hay gente que entra solamente a comprar botanas, ¿no?, para ver la televisión, y creo que las redes sociales cumplen la parte del entertainment, ¿Qué son botanas, perdón? Snacks, Okay. Los entremeses. Entonces creo que en esa medida las redes sociales cumplen una función complementaria. Y no hay que perder de vista que los medios que antes se decían tradicionales, como ahora son los medios impresos, ya no son los medios impresos que solamente ahora publican, ¿no?, las páginas como tenemos aquí en esta mesa, ¿no? Ahora el New York Times tiene su portal y te vende productos digitales y te vende noticias al gusto, y los medios como nosotros, que éramos un wire series tradicional, ahora somos multimedia, producimos radio, televisión, Facebook, Twitter. Entonces creo que hay toda una nueva mezcla, ¿no?, una nueva realidad mediática que hace que todavía los medios que antes éramos tradicionales tengamos esperanza. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. María Luisa, dos universidades muy famosas, la de Oxford en Inglaterra y en concreto su departamento de psicología experimental, como la Universidad Aalto de Finlandia, han hecho un estudio según el cual a partir de los 25 años a los seres humanos se les va reduciendo el número de amigos. Según esta universidad, y repito, es una investigación muy seria, a los 25 años, una mujer promedio tiene contacto con 17,5 personas. Yo no sé exactamente lo de tener contacto, cómo es la cosa, supongo que se trata de relaciones amistosas. Y un hombre tiene contacto con 19 personas. Pero cuando llegan los 39 años, la mujer tiene contacto con 15 personas al mes y el hombre con 12. A partir de los 25 va la curva en declive. ¿Está de acuerdo con esos números? Porque bueno, a veces ya no quiere que le presenten amigos nuevos, ¿o cómo es la cosa? No, lo que pasa es que estos estudios que hacen las universidades siempre me fascinan porque, bueno, la verdad yo creo que es muy interesante ver los resultados del estudio. Y yo supongo que estoy fuera del alcance de ese estudio, no entro en ninguna de las categorías porque yo siento que tengo cada vez más amistades a medida que uno va creciendo, tiene mayor madurez, tiene posibilidades de trabajos diferentes, etcétera, etcétera, ejerce la posibilidad de conocer mayor gente, así que no creo que ese estudio sea muy exacto. 30 segundos. Yo distinguiría entre el número de amistades y el tipo de contacto que tienes con esas amistades, porque yo coincido con María Luisa, creo que conozco más gente de ahora que nunca, pero no necesariamente por la naturaleza de nuestros trabajos se presta a que hagas relaciones muy cercanas en muchos casos. Creo que las redes sociales han ayudado, pero no quita eso que las relaciones cara a cara creo yo que sí están disminuyendo. Además depende si uno se muda. Si uno se muda se ve obligado a hacer toda una nueva red de amistades, pero sí creo que van bajando y lo he notado en mi vida porque hay menos disponibilidad, menos afinidad y menos tiempo. Gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.